Buenos días a todos. Gracias por la invitación para participar en este congreso. En estos minutos que siguen vamos a revisar algunas de las acciones que como médicos podemos hacer para contribuir en las acciones básicas que el modelo de seguridad nos plantea. El modelo de seguridad, bueno, pues es todo lo que está representado por el modelo de calidad, está representado por este diagrama y nos vamos a enfocar a esta parte, acciones básicas esenciales. La terapia intensiva, que es el lugar donde yo me desempeño y me he desempeñado durante los últimos 15 años, es un sitio en el que estamos propensos a sufrir todo tipo de accidentes, eventos, cuestiones que pueden perjudicar directamente la evolución de un paciente. Es un lugar en donde el trabajo del equipo es el emblema de trabajo y es el día a día entre distintas actividades, distintas profesiones, y hay una interacción constante entre los miembros que forman parte integral de la terapia y los miembros que forman parte de todo el hospital. Entonces, en realidad, bueno, es un sitio muy complejo de interacciones y en donde puede haber eventos en cada una de estas interacciones. Como médicos sabemos que ver evolucionar a un paciente durante semanas y que nos cueste tanto trabajo irlo sacando es algo que puede verse frustrado por un momento decisivo. Entonces vamos a repasar las acciones o las cuestiones que en la terapia de este hospital, digamos algunos ejemplos que hemos tenido que ir implementando y que en la terapia de este hospital han sido parte de las acciones básicas que en general o en forma más particular están enfocadas hacia el área de enfermería y a la interacción con nosotros. Primero que nada, bueno, pues hay que pensar cómo interaccionar, cómo saber o cómo estar con el área de enfermería para poder hacer que estas acciones básicas se enaltezcan y contribuyan cada vez más al bienestar de nuestros pacientes y en particular de los pacientes críticos. ¿Cómo hacemos que esto se engrane una cosa con otra? ¿Cómo podemos hacer como médicos contribuir a tener todo de la manera correcta en el momento oportuno y por el personal apropiado? Las acciones básicas aquí las tenemos descritas, sabemos que son 6 y vamos a ir recorriendo una a una todo lo que hemos podido elaborar en este punto, ¿no? La identificación correcta del paciente. Al repasar todo lo que se nos dice en esta acción, sabemos que identificar correctamente a un paciente es algo, pues como bien se dice aquí, de lo más básico. No podemos ni siquiera interpretar un estudio, por más sencillo que sea, si no tenemos al paciente correcto o al estudio perfectamente identificado. Y a lo largo de nuestro recorrido por tratar de implementar este modelo, nos dimos cuenta que como tenemos un modelo de toma de gasometrías, que pues en este hospital es el día a día, ¿no? El minuto a minuto, donde los propios médicos somos quienes tomamos los estudios y los corremos, teníamos un gran hándicap en este estudio. No estaban correctamente identificados los puntos y como a los médicos que se encargan directamente de hacerlo, que son nuestros médicos residentes, se les dificultaba un poco más poder identificar los estudios en el momento que salían del gasómetro, elaboramos una acción muy sencilla y era ponerles directamente los datos que ellos tenían que escribir en sus estudios. Y esto es facilitar el trabajo de nuestros colaboradores para poder identificar las cosas de la manera oportuna en el momento en que estoy corriendo el estudio. Entonces les pusimos un identificador con todos los datos que tenían que escribir en sus estudios. Esto es alimentar al aparato la identificación del paciente de manera directa con su fecha de nacimiento, que era también el segundo identificador que tomábamos. Y así se resolvió gran parte de nuestros problemas. Y otra cuestión fue que teníamos que hacer checklist para identificar a los pacientes cuando se les fueran a hacer cualquier tipo de procedimientos decisivos, ¿no? Y entonces se implementó uno para cada uno de estos procedimientos. Una de las cuestiones de las que nos fuimos dando cuenta cuando pasábamos por estas 6 acciones era que en realidad se interaccionaban entre sí.
y tenían, al corregir una, empezabas a corregir otra. Y esto es muy gratificante ir viendo cómo realmente forman parte de un todo. El segundo, vamos a ver, comunicación efectiva. En realidad esto es bien común que pase, ¿no? Yo emito un mensaje, quién sabe qué tantas vueltas da por el aire, y la persona que lo está recibiendo puede recibir algo completamente diferente, ¿no? Este es el principio de que esta sea otra de las acciones básicas. La terapia intensiva es un lugar en donde es básico tener comunicación efectiva en momentos muy críticos, y el más crítico de todos es al atender paros cardiorrespiratorios. ¿Por qué es tan crítico este momento de comunicación efectiva? Porque aquí tenemos que aplicar una modificación de la comunicación verbal y del estándar que tiene que ver con los momentos de urgencia. Y esa modificación nos dice que no tienes que escribir, pero tienes que escuchar, leer y confirmar lo que estás recibiendo como un mensaje. Y esto, el realmente poder aplicar este estándar o esta dinámica, implicó trabajar con todos los grupos en modelos simulados de paro cardiorrespiratorio, que es donde la comunicación efectiva tiene que hacerse. Nosotros, en las unidades críticas, no utilizamos comunicación vía telefónica, porque hay médicos las 24 horas del día, 24/7, presentes en la terapia intensiva, quienes pues deben de escribir sus indicaciones en el momento en que las están dando, y enfermería no tiene que recibir ninguna indicación vía telefónica. La seguridad en el proceso de medicación. Básicamente es una de las acciones básicas que corre por parte de enfermería, pero que se interacciona de manera intrínseca con el proceso de medicación y con el proceso médico de indicaciones y de monitorización. Entonces, en primer lugar, para medicamentos con muchos efectos adversos descritos, pues tenemos la presencia de médicos que tienen el expertise en diseñar modelos farmacológicos. Y aquí les presento el caso concreto de vancomicina. En ese caso concreto tenemos que aprovechar la expertise de nuestro personal. Si tenemos personal que sabe manejar la farmacología de los medicamentos y corregir modelos, el primer paso para dar medicamentos seguros es saber medicarlos, ¿no? Es saber indicarlos y saber corregir el modelo de administración. Entonces, si se tiene esta expertise disponible, pues hay que aprovecharla y hay que monitorizar de manera segura esto en interacción concreta con el estándar de MMU. La comunicación con quienes tienen el conocimiento neto de las existencias de los medicamentos. Para dar medicamentos de forma segura, lo más seguro es tener los medicamentos adecuados disponibles. Por lo tanto, existe un sistema en el cual las personas que conocen directamente la existencia de estos medicamentos la van reportando directamente a mí como jefe del área, y yo tengo que hacer mis proyecciones día a día de cuánto tiempo tengo disponible de estos medicamentos, y por lo tanto tengo que avisar en los medicamentos que más efectos adversos, su falta más bien, puede pegar más a la evolución de un paciente. En estos medicamentos tengo que avisar de manera constante y precisa cuánto tiempo de existencia tengo para que las acciones se tomen a su debido tiempo. Y también existe mucha comunicación, aquí les estoy mandando ejemplos de esta comunicación, ¿no? Existe mucha comunicación con los farmacólogos del área, y los farmacólogos del área nos van reportando todos los días las interacciones de medicamentos que pueden existir, o de dosis erróneas o diluciones erróneas, etcétera, y nosotros de manera directa lo comunicamos también a enfermería para que enfermería tome las acciones de corrección correspondientes día a día de una manera dinámica con los pacientes. También está esto. Este es un diagrama que se entrega directamente a la enfermera, y la enfermera desescala las dosis de aminas vasopresoras. Es un ejemplo de algoritmo de manejo. Las aminas vasopresoras son un medicamento de alto riesgo, y la enfermera, siguiendo estos algoritmos, esto dentro de áreas críticas y particularmente dentro de terapia intensiva, va disminuyendo la dosis, porque tan malo es poco como tan malo es mucho, hablando de aminas vasopresoras, ¿no? Y esto optimiza la economía del medicamento, así como disminuye la cantidad de efectos adversos que pudieran darse o de interacciones que pudieran tenerse.
Los procedimientos correctos. Tenemos que hacer siempre un checklist, un timeout, justo antes de hacer los procedimientos. Y el ejemplo que les pongo aquí es el ejemplo que se lee antes de colocar un ECMO, un dispositivo de circulación de membrana extracorpórea, para que no existan errores ni en el lugar de colocación, ni en los insumos que tenemos disponibles, ni en el paciente en que se va a colocar, ni en la monitorización. Entonces, es obligatorio realizarlo antes de proceder, una vez que el cirujano que lo va a colocar en terapia intensiva al lado de la cama del paciente ya está listo para proceder. El quinto, reducir riesgo de infecciones. Pues cuando decimos esto, inmediatamente nos acordamos del lavado de manos, ¿no? Y lavado de manos es un básico en prevención de infecciones, pero hay otros muchos puntos que tenemos que saber que contribuyen a esto, ¿no? Lavado de manos. Acá les pongo nuevamente el ejemplo del gasómetro. Este lugar era un sitio de infección persistente antes de enfocar esta acción básica, ¿no? Y era un sitio en donde podía haber mucho riesgo hasta para punciones del personal, etcétera, ¿no? Les estoy hablando de hace algunos años. Fue tan sencillo como colocar esto aquí colgado y no abajo, que estaba abajo, y colocar esto que son unas toallitas de sanitización para la limpieza después de correr cada gasometría, ¿no? Esto es una acción en donde los médicos que están directamente corriendo el estudio han mantenido el lugar pues mucho más limpio y libre de ser un foco de cultivo, ¿no? Y muy importante, prevenir infecciones tiene mucho que ver con el manejo correcto de antibióticos desde la perspectiva médica. La perspectiva médica lo que hace es interaccionar de manera constante con infectología en una relación de intensivista-infectólogo de tú a tú. Es decir, ninguno de los dos tiene más capacidad de prescripción de medicamentos. Uno propone la cobertura adecuada de un paciente y el otro, el infectólogo, está proponiendo de manera constante el desescalamiento y el cultivo correcto. Cuando esta interacción se da de una manera madura y segura, el desescalamiento es oportuno y el paciente está en menos riesgo de adquirir infecciones hospitalarias o de adquirir microorganismos multidrogo resistentes, que sabemos que son la principal causa de estas infecciones. Reducir el daño por riesgo de caídas. El riesgo de caídas en terapia intensiva se da en todos los momentos del paciente. A veces creemos que pues, están dormidos, la sedación, etc. A veces esto los pone en más riesgo, ¿no? Por lo tanto, el área médica tiene que estar titulando de manera correcta y comunicándose con el área de enfermería sobre el objetivo diario de sedación de un paciente. O sea, hoy lo quiero despierto, este tiene que estar dormido, etcétera. No vamos a disminuir dosis, etcétera. Esto con la intención de que los pacientes que presentan eventos de delirium no se pongan en riesgo a sí mismos durante el despertar. Otro punto que tenemos que valorar es una propuesta durante este año, es realizar la terapia intensiva abierta. ¿Qué es la terapia intensiva abierta? Una terapia intensiva donde los familiares tienen acceso la mayor parte del tiempo. Obviamente entrenados, concientizados, incorporados al cuidado de sus enfermos, no simplemente como espectadores, sino incorporados al cuidado de sus enfermos y que ayuden a ser vigilantes del mismo. Esto es el status quo en las terapias intensivas del primer mundo y queremos llegar aquí, hay que pasar todavía por varios pasos. Y este punto que tenemos acá es de lo más reciente que hemos incorporado al cuidado de nuestros pacientes y es un checklist de movilización de los pacientes. ¿Cuál es el objetivo de este? Este tiene un par de semanas implementado en la terapia o bueno, está en una etapa de entrenamiento. ¿Cuál es el objetivo de este? El objetivo de este es cuidar la vía aérea del paciente y cuidar que el paciente no caiga en las movilizaciones para cambios. Tiene varios puntos importantes. El más importante o el que nos lleva más a evitar eventos centinela es el cuidado específico de la vía aérea por un miembro del equipo. Puede ser un residente o puede ser una enfermera, pero su objetivo de estar presente
es cuidar la vía aérea del paciente. Y el paciente puede estar con traqueostomía o puede estar con una intubación orotraqueal. En cualquiera de estas situaciones, lo que más rápido amenaza con presentar un evento centinela es la vía aérea. Entonces, por eso estamos enfocados en desarrollar esta implementación concretamente. Pero ante todo y siempre, para todo, en las terapias intensivas y probablemente en otras áreas, pero esta es mi área, lo más importante al implementar este tipo de medidas es compartir los logros que se van alcanzando al implementar todas estas medidas y sentirse orgulloso de los mismos. ¿De qué te sientes orgulloso? De que tu paciente va a salir seguro y vivo, la mayor parte de las veces, de la terapia intensiva. Muchas gracias.